Martes 24 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por los kioscos. Portada, Diario ABC, Diario Córdoba, Diario El Día de Córdoba. Nos acompaña como cada martes Juan Ruz. Juan, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días y un placer estar aquí, como siempre. Director, como saben, del diario El Día de Córdoba. Bueno, pues temas dispares, temas diversos en los periódicos. Empezamos por el diario El Día, precisamente, que habla de urbanismo. Hoy hay un día, bueno, con varias informaciones urbanísticas. Titula el diario El Día, 5 columnas, El Patriarca será una zona protegida, catalogada como parque periurbano. Bueno, ya conocíamos esta información, ayer dimos un paso más, porque se publicó en la plataforma, creo, algo de la contratación de este parque periurbano. Sí, ya se ha dado ese paso definitivo, que era la licitación de la redacción del proyecto, y hasta que eso no se concretara, pues bueno, lo que había era una declaración de intenciones por parte de la gerencia, ¿no? Ya se ha dado ese paso y ahora lo que queda pues es redactar el proyecto y cumplir ahora todas las normativas que exige la Junta de Andalucía, porque recordemos que la figura de parque periurbano, aunque suene así un poco raro, supone cierta protección sobre todas las especies que hay allí en el Patriarca, y además nosotros en el periódico lo hemos querido también interpretar como una continuación de lo que hemos explicado durante este fin de semana, que es que ese parque necesita protección y necesita una serie de medidas añadidas a lo que ya se hace, porque en fin, hay zonas que están bastante deterioradas en cuanto a basura y demás, que como se ha visto en los reportajes gráficos que hemos hecho este fin de semana. Efectivamente. Dice, creo que lo ha hecho Ángela Alba, creo, ¿no? Sí. La información. Dice Ángela que son 4.000 no sé cuántos por ahí que Sí. se van a plantar o se van a cuidar, se van a recuperando además un parque que quizás sea de lo poquito que nos queda del parque autóctono, del bosque autóctono de la zona. Sabemos que en Córdoba había la dehesa en las campiñas, en la parte alta de la sierra, pero la sierra que ha ido tomándolo el olivo, que se ha ido llenando de árboles no autóctonos, quizás sea este el único reducto que queda para conocer cómo era el entorno antes de que llegara el ser humano. Sí, además es casi el único reducto que queda, el más próximo, ¿no? a lo que es la capital, o integrado ya en la capital, porque es verdad que hay algún que otro espacio también protegido con figuras similares o igual en otros puntos de la provincia. Se me viene en Posadas, hay algunos y tal, pero yo creo que sí, que es el único reducto que nos queda un poco de cómo era antes de la nada o antes del todo esta Córdoba o esta zona, ¿no? A mí me parece que es una medida acertada, que es verdad que se viene hablando de ella desde ese tiempo, pero bueno, ya al menos desde el punto de vista administrativo empezamos a ver cosas, ¿no? Que es lo importante, porque en fin, las declaraciones de intenciones ya sabemos en lo que se quedan a veces, ¿En ¿no? dónde quedan? Bueno, recordemos, por acabar con esta información, que en la otra punta de Córdoba, hablamos de Poniente Norte, en el Levante, otro proyecto muy interesante del Parque de Levante, que tiene esa filosofía también, que ahí hay que hacerlo, porque no existe, porque ya en su día la antropización acabó con lo que hubiera allí, y todo el entorno del arroyo Pedroche se acabó perdiendo, y allí hay unos pastos, no hay lo que también en su día tuvo que haber. Ahí en aquel caso quizás era más dehesa, de la zona más llana. Pero es interesante que recuperemos nuestro entorno cercano, que para la ciudad antes era una especie de mancha que tenía el campo, ¿no? Lleno de tierra, y ahora se está recuperando el valor de medio ambiente. Sí, yo creo que en el caso del Parque de Levante se dan una serie de circunstancias, es que se lleva tantos años hablando de ese asunto que ya hemos creado como cierta sensación de incredulidad, ¿no? Respecto a lo que hay allí, pero es verdad que con todos los matices que han hecho luego los distintos equipos de gobierno y demás sobre el proyecto, desde su punto de partida a mí me parece un proyecto ambiental muy interesante que habría que desarrollar. Lo que pasa que, en fin, luego las situaciones de crisis, los cambios en los ayuntamientos, los apoyos de administraciones, toda la burocracia que lleva desarrollar un proyecto como este, yo creo que lo han ido retrasando tanto en el tiempo, hasta ahora que se está viendo una pequeña primera fase, que genera cierta incredulidad entre los propios cordobeses, ¿no? Sí. Pero yo creo, coincido contigo en que esto va a ser una
una zona importante también en una parte de la ciudad que lo necesita, ¿no? Que también necesita ese pulmón. Se habla mucho de el pulmón de Córdoba es el Patriarca, el pulmón de Córdoba es tal, pero bueno, Córdoba se extiende sobre una gran superficie y no nos vale solo con una, necesitamos varias zonas, claro, para que la ciudad además crezca, yo creo que con la armonía que tiene, que como se debe de concebir una ciudad moderna hoy en el siglo XXI, ¿no? Yo creo que atrás quedan los bloques y bloques de cemento y ahora hay que armonizar lo que es la construcción con el medio ambiente, desde luego. Sí, dice por ahí Ángel Alba que cuando concluya esta actuación, Córdoba es una de las ciudades con más zona verde. Yo creo que ya anda muy bien posicionado Córdoba en relación a los habitantes. Quizá no tanto en cuanto al término municipal, porque es muy amplio, pero en cuanto a los habitantes, Córdoba está muy por encima de ciudades que aparentemente tienen muchísimos espacios verdes. Córdoba, el pulmón que fue históricamente el de Parque Cruz Conde, hizo su misión. Luego toda la línea verde de Vallellano, La Victoria, con los jardines de los Patos, el Vial. Es decir, Córdoba está una ciudad que tiene bastantes zonas verdes, pero es verdad, como decía Juan, que necesita compensar todavía más porque tenemos otras carencias, otros déficits. Sí, es por la extensión, y respecto a esa estadística, pues bueno, aquí es un claro ejemplo de lo perverso que puede ser a veces, ¿no?, el uso de la estadística, ¿no? Yo creo que hay pocas capitales en España que tengan el término municipal tan amplio que tiene Córdoba. Entonces, claro, con una zona muy vasta de campiña, al hacer la división por metro cuadrado y término municipal, pues seguramente quedaremos muy atrás, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de mediciones habría que hacerlo sobre lo que es el espacio urbano y urbanizable de la ciudad. Si lo hacemos con el término municipal, pues nos saldremos muy bien parados, pero yo creo que ahora mismo sí, estamos en una situación que yo creo que más que aceptable y que podemos mejorar, ¿no? Y en el caso del Parque de Levante, se me había olvidado, llevamos muchos años diciendo que aquello es un gran campo de jaramagos, ¿no?, una palabra que han utilizado muchos políticos de esta ciudad, pues bueno, a ver si es verdad que deja de serlo, que es lo que queremos todos. En eso andamos. Nos quedamos en Levante, nos quedamos en urbanismo. No sé si lo he visto publicado aquí en las páginas web, pero conocemos que Urbanismo ha denegado la licencia, o va a denegar mañana la licencia a Cosmos. Bueno, el recurso que presentó Cosmos ante la denegación de la licencia. Y ahora queda el paso solo del contencioso administrativo. No sé si eso va a significar algo, un retraso. Cosmos ya anunció en su día que si no podía valorizar, quemar residuos, utilizar residuos para la caldera, no había negocio. Bueno, sabemos que aquí hay una disputa no solo legal, sino también muy farragosa a la hora de explicarla y que nos enteremos los ciudadanos de en realidad lo que pasa, ¿no? Aquí hay una serie de permisos y de licencias que tiene que otorgar la Consejería de Medio Ambiente y otros que tiene que conceder el Ayuntamiento, ¿no? Y en esa disputa es la que anda metida la empresa desde hace años. Yo ahora mismo desconozco los términos y las razones técnicas por las que se va a denegar esa licencia, ¿no? En cualquier caso, yo creo que Cosmos es una empresa ya con una trayectoria y tiene toda la experiencia para poder salvar estas situaciones siempre que se actúe dentro de la legalidad, ¿no? Cuando ha tenido que renovar los permisos no ha habido ningún problema por parte de la Consejería de Medio Ambiente y en este caso, pues ya te digo, desconozco cuáles son en profundidad las razones de urbanismo, pero bueno, no creo que sea algo insalvable, al menos hasta ahora, porque si fuera insalvable no tendría sentido que por parte de la Consejería de Medio Ambiente se otorgue un permiso para poder valorizar estos residuos y que por parte del Ayuntamiento no. Sería algo un poco inexplicable y que supongo que alguien tendrá que dar cuenta de ello, ¿no? Un tema de licencia, fundamentalmente. La actividad que Cosmos practica no se autorizaría si fuera ex novo, es decir, si mañana una empresa como Cosmos quisiera instalarse casco urbano, no la dejarían, seguro, pero como la ciudad ha crecido en torno a Cosmos, eso ha hecho que se varíe incluso la calificación del suelo por parte de la gerencia. Recuerda aquel lío cuando era Pedro García presidente de la gerencia, que se intentó cambiar la regla del juego, ya que estaba perdido empezado, porque como lleva instalado muchísimo tiempo en la zona de Levante. Es verdad que hay un lío administrativo que quizá termine en el contencioso. Sí, y además con una industria tan peculiar, ¿no? Sin entrar en detalles de cómo sí, cómo no, sino que la peculiaridad propia de la actividad que desarrolla está donde está porque se le permitió. Y cualquier traslado, como también se habló en su día, a una zona de la campiña más retirada de la ciudad ya
ya, vamos, incluso se echaron las cuentas, ¿no?, de que podía costar más de 300 millones de euros trasladar una industria de las características de como, con lo cual eso a día de hoy es una situación inviable por mucho que se diga, ¿no? Sí. Hay que decir, porque ahora con este asunto, existen otras cementeras en el casco urbano y ciertas cementeras que incineran residuos para alimentar su caldera. Lo que no hay ninguna es que incinere residuos en el casco urbano. También hay que decir las cosas como son. Hay unas que sí, que están en el casco porque se los rodeó los bloques, la ciudad crece, y hay algunas que están fuera del casco urbano donde se utilizan residuos no peligrosos, peligrosos ninguna, para alimentar las calderas porque es mucho más barato. Primero porque ahorran combustible, segundo porque cobran por quemar los residuos que hay que deshacerse de ellos en otros lugares. Un tema farragoso que iremos seguro conociendo durante estos días. Vamos a avanzar. El diario Córdoba titula hoy con las vacunas. Las vacunas del COVID titulan presentan una eficacia superior a la de la gripe. Hemos hablado de este asunto. Esto viene porque ahora la de AstraZeneca, la de Oxford, apenas si llega a una eficacia, efectividad del 75%, y nos parece poquísimo, cuando recuerda esta información que publica el diario de Córdoba, que la de la gripe hay veces que no llega ni al 45%, porque la cepa varía, es decir, que estamos viviendo con vacunas menos efectivas de lo que pensábamos todos, no hemos enterado ahora de la efectividad de la vacuna, y que con este porcentaje de efectividad ya se puede empezar a administrar esa vacuna. Sí, yo creo que todo un poco el listón lo puso muy alto hace unos días Pfizer anunciándose 92, que podía llegar al 95, y a partir de ahí, claro, todo lo que sea menos de eso, la percepción ciudadana que tenemos es que es una vacuna menos eficaz, ¿no? Y no tiene por qué ser así. Yo creo que cuando los expertos en estos días están hablando, lo están contando muy bien. Una vacuna al 70%, en este caso de esta de Oxford, pues por ejemplo, tiene una serie de ventajas según los propios especialistas que no tienen el resto, lo que es el mantenimiento, el almacenaje de este tipo de vacunas, su traslado, porque no necesitan estar a una temperatura bajo cero, en fin, que cada una tiene sus características y una eficacia en una vacuna del 70%, es verdad que yo me he enterado como tú, igual que ahora, pues del 70% resulta que es un porcentaje altísimo, cuando la de la gripe, por ejemplo, que nos la administramos con toda la confianza del mundo durante muchos años, en algunas ocasiones, dependiendo de la cepa, no ha llegado ni al 50%, ¿no? Bueno, yo digo como todo, nos lo tendrán que explicar muy bien los técnicos sanitarios y luego los políticos, pues que pongan en marcha el plan este de vacunación que hasta ahora se supone que se va a aprobar hoy en el Consejo de Ministros y que se va a poner en marcha de enero, que es lo que yo creo que quiere la mayoría de la población, ¿no? Sí. Hay otra ventaja que tiene esta vacuna nueva, la que anunció ayer Oxford, AstraZeneca. Bueno, son dos ventajas. La primera es que está publicado en revistas científicas. Ya hay una realidad científica neutra, al margen de los propios laboratorios, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Aún no sabemos, no hay una investigación neutral que certifique su efectividad. Y luego el precio. Esta vacuna vale 3 euros la dosis. La de Pfizer vale 80 euros, creo recordar la dosis. Y la de Moderna vale 30, o al contrario. Son mucho más caras. Con lo cual, quizá para el mundo civilizado nos da un poco igual ahora, nadie se pone a mirar cuánto cuesta la inyección, pero cuando haya que trasladar esta vacuna a países donde no hay esa alegría económica y donde nos interesa a todos, a ellos los primeros y a nosotros, que se inmunicen, va a ser más complicado llevar a la China 1.000 millones de vacunas si cuesta 70 o 80 euros que si cuesta 3. Sí, yo creo que esos son detalles también importantes, ¿no? En este caso estamos donde estamos y yo creo que Europa, que se supone que está a la cabeza del mundo en muchísimas cosas, sobre todo en bienestar social, pues todos estos detalles deberá de tenerlos en cuenta que no son baladí, porque vamos a tener que vacunar a mucha gente en todo el mundo. Entonces, al final yo creo que esas mismas vacunas, como las de Pfizer u otras, pues en fin, tendrán que moderar de alguna manera el coste y el precio, ¿no? Llevar esto al tema económico al final no sé si va a ser muy contraproducente o no, porque además estando siempre la política detrás sobre el coste y todas las investigaciones que se van a hacer al respecto, me temo que podemos entrar en un debate que a mí me resulta peligroso, ¿no? Cuando estamos hablando de la salud no hay que mirar excesivamente estas cuestiones, pero sí desde luego vigilarla y
y que no se compre ni a tonta ni a lo loco, ¿no? En Yo, cualquier caso, yo ya digo, la diferencia de precio entre una vacuna y otra es abismal. También es verdad que los gobiernos ya tenían hecha una reserva de vacunas y un compromiso con algunas empresas que son las vacunas más caras, ¿no? Yo no creo que en Europa se vaya a elegir por precio. Yo me refería sobre todo a los países que no pueden pagarlo, países muy grandes como Nigeria o como India, donde haya que llevar ahí miles, millones de vacunas quizás, y no sé si están en disposición de pagar esa cantidad y sobre todo el coste del transporte. Por cierto, que Oxford ha anunciado los beneficios industriales, lo ofrece gratis, o sea, lo que cuesta producirla nada más, mientras dure la pandemia. El proyecto de Oxford, las otras, tanto Moderna como Pfizer, son industrias farmacéuticas que tendrán lógicamente intereses legítimos de ganar dinero. O sea, cada cual tendrá la ética de colar en un sitio y el negocio en el otro. Sí, bueno, en el caso de Oxford no es nuevo porque ya lo avisó, ¿eh? Ya avisó que su idea era que si las investigaciones llegaban a buen puerto, esto se haría así, habría una renuncia expresa a lo que es el beneficio industrial que puede generar esta cuestión. Yo creo que ya lo avisaron con antelación y no es ninguna sorpresa, igual que en el resto de empresas que están también en estas investigaciones, no dijeron nada del principio ni siquiera cogieron el guante de Oxford, ¿no? O sea que yo creo que en este caso más transparencia es imposible, pero sí, está bien que la gente lo sepa, desde luego. Todo es legítimo, siempre que sea legal y legítimo. Vamos con la foto. Foto del diario Córdoba para un colegio, una foto que firma Manuel Murillo. Colegio, se lucha contra el virus y ahora contra el frío. Bueno, pues ya saben que la recomendación de sanidad es que no se cierre la ventana, o al menos que se ventilen los espacios comunitarios, colegios, también los lugares de trabajo, y también que no se pongan las calefacciones o no se pongan aparatos de aire porque puede ser un foco de transmisión del virus, con lo cual hay que llevar a los niños abrigaditos al colegio porque nos espera un invierno complicado. Sí, nos espera un invierno complicado, pero bueno, no por esto ya se avisó. También se sabía, sí. Claro. En cualquier caso, sabemos que va a ser un año complicado, los docentes lo saben, los centros también, las familias también, y yo sobre este asunto, lo sabes que tengo determinadas sensibilidades porque yo estoy viendo en torno sobre todo a los colegios, a la educación, algunas cuestiones que no me están gustando, como esta historia de los filtros EPA, que en fin, donde hay demasiado mensaje contradictorio, ¿no? Y yo creo que aquí lo que procede ya es que tanto educación como salud tengan una posición clara sobre qué tipo de actuaciones tenemos que llevar cuando llega el frío, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que las ventanas no hay por qué tenerlas abiertas durante toda la hora que dura una clase, con un cuarto de hora basta, pues eso que se clarifique. Si los filtros EPA, que le están costando a muchas familias, incluso el Ayuntamiento de Córdoba quiere guardar $500.000 para esto, y no hay ningún documento técnico sanitario que diga que eso sirve para algo, es una ayuda, pero desde luego no puede sustituir al cierre de ventanas, y se están haciendo desembolsos económicos importantes por parte de los ayuntamientos e incluso en algunos centros por parte de la familia. Yo creo que aquí lo que procede ya es que se pongan las cartas sobre la mesa y que tanto educación como salud digan cuál es el protocolo que se tiene que seguir en este caso, porque estamos viendo, ya te digo, mensajes muy contradictorios por unas partes y por otras. Y en cuanto al frío, pues bueno, tendremos que pasar una racha mala. Y yo creo que las familias lo saben, los chavales de los institutos también lo saben, lo estamos viendo estos días. Y nada, en Córdoba por fortuna parece que el periodo del frío no dura mucho, ojalá que en este caso también sea así en este año, ¿no? Sí, pero si hace frío en una aula en Córdoba hoy a las 8 de la mañana, calculen que no hará en algunos otros municipios cuando haya que llegar a las 8 de la mañana, encontrarse todo de par en par, y ahí, como decía Juan, quien mantiene toda la jornada escolar la ventana abierta, porque inicialmente se habló de airear las clases entre clase y clase, pero bueno, hay que han optado por llevarlo al extremo esta recomendación y mantener las clases, la ventana abierta, como se ve en la foto de este colegio que es en Santa Victoria. La otra foto que tenemos en la portada es la del diario El Día, una foto que firma Lolo Agredano. Ayer un cambio que anunció Bernardo Jordano, concejal responsable de la inclusión. Señal de tráfico inclusivas titula, y vemos ahí a un chico de la Asociación Down Córdoba tapando la palabra minusválido, que va a desaparecer de nuestro vocabulario, parece que por fin definitivamente. Sí, no deja de ser un gesto, pero son
este tipo de gestos que están muy cargados de simbolismo, que son muy importantes y que yo creo que también debemos de visibilizar, ¿no? Y es más allá de que la sociedad se conciencie o no de estos cambios, también los medios de comunicación, ahí tenemos una labor pedagógica importante de que hay determinados vocablos que tuvieron su justificación en el pasado y que, en fin, con el paso del tiempo y con la evolución propia de la sociedad, pues dejan de tener eso porque, en fin, incluso denotan ciertos matices que no siempre son aceptados por este tipo de colectivos, ¿no? Yo recuerdo, siempre lo llevo un poco al absurdo el asunto, pero yo recuerdo siendo yo pequeñito que existía el carné de subnormal. Y parece imposible, pero existía un carnet que ponía subnormal con la foto del chico, porque tenía una serie de beneficios en entrada, en teatro, en el transporte público. Cuando era pequeño existía la asociación de inválidos directamente, no era ya ni minusválidos, eran inválidos, que eran los que se encargaban del control de los aparcamientos. Luego pasó de inválido a minusválido, luego discapacitado. Ya hablamos de movilidad reducida. Vamos intentando apartar todo el carácter peyorativo de los términos, porque lo tiene. No es ya un tema de sensibilidad, sino de dejar de visibilizar o de dejar de intentar que la gente entienda que una persona con una discapacidad o una disfunción no es una persona ni minusválida ni mucho menos inválida. Claro, porque además se asocia directamente al término o al significado de inútil, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Todos estos términos peyorativos que hace unas décadas pues eran casi de uso corriente, normal, aceptado por las propias familias, aceptado incluso por algunos colectivos que APROSUB, si recordamos, cambió el nombre ahora porque APROSUB, a familiares de chicos con Down, incluía el sub en el propio nombre de la asociación, o sea, más que ellos serán sensibilizados con el asunto, ¿no? Sí, exactamente, por eso te digo que hay los propios colectivos que se fueron creando hace décadas, adoptaban esos nombres porque era algo asentado y entendido en la sociedad, ¿no? Yo creo que todo este tipo de cambios son importantes, son gestos que yo creo que todos debemos tener el compromiso, sobre todo los medios de comunicación, de explicarlos, porque no siempre son bien entendidos por toda la sociedad y hay que alabar también el trabajo que están haciendo las familias y estas personas por la integración y por intentar ser uno más en la medida de lo posible en la sociedad actual, ¿no? Lo cual yo creo que merecía hoy esa foto de portada, esta foto y este gesto que se ha adoptado en Córdoba. Efectivamente, pues yo creo que la inclusión debe ir más allá de poner una pegatina, yo la aplaudo igual que hace Juan, sino que cada uno de nosotros entienda y acepte que una persona con un tipo de disfunción, una discapacidad intelectual, motora, la que fuera, no es una persona inútil, ni mucho menos, y es muy útil para muchísimas cosas. Yo también soy inútil para muchas cosas, y sin embargo no tengo la etiqueta puesta de inútil para, por ejemplo, correr los 100 metros lisos. Soy inútil y lo reconozco. Más cosas que ven en los periódicos. Dice el diario El Día, vamos terminando, el 11% de los fuegos forestales de verano son intencionados. Yo me quedo en otro dato, Juan, que dio ayer Inmaculada Troncoso, y es que el 56% se están investigando todavía, con lo cual ese 11% puede ser mucho más si una parte de los 56%, creo que lo hablo de memoria, que dijo ella que están en investigación, puedan ser también, sumarse a este apartado de intencionados. Sí, recordemos que es que investigar un incendio no es tarea fácil. Lo vemos en la película, donde claro, prácticamente decía ahora... que si ya te reconoce que más de la mitad no sabe qué ocurre, la otra estadística se te desvirtúa un poco, claro. Sí, es normal. En este caso se trata de los incendios que ya están investigados y cuya investigación ha finalizado, ¿no? Pero es verdad que todavía hay muchos expedientes abiertos, y no solo de la campaña anterior, sino todavía de campañas anteriores, en fin, de expedientes que quedan ahí donde se desconoce un poco el origen del fuego porque no se ha podido determinar las actuaciones. Es verdad que en las zonas forestales, cuando hay un caso de un pirómano claro, digámoslo así de claro, hay una serie de pistas que la policía prácticamente casi al momento puede detectar el origen de ese fuego, pero en fin, cuando se trata de incendios de menor dimensión, donde son zonas, por ejemplo, agrícolas, próximas a zonas forestales, en fin, hay una serie de detalles que muchas veces se escapan y que van engordando esa estadística que, como tú bien dices,
hay muchos, un porcentaje muy importante que todavía no se ha clarificado cuál es el origen del fuego. Porque además, siempre que pensamos en incendio pensamos al pirómano, que es una persona desequilibrada que le pega fuego por el gusto de ver arder el campo. Pero habitualmente no es por eso, es porque hay intereses económicos detrás de cada incendio. En el 80% de los casos, y es una estadística mía, es por intereses económicos o urbanísticos, o como tú decías, del pastoreo, o por acabar con una zona forestal que me estorba, porque lo hemos visto quizás menos en Córdoba, pero sí lo vemos muchísimo en Galicia, por ejemplo. Sí, lo hemos visto en Galicia, lo hemos visto también en la zona de Levante, ¿no? Y bueno, hasta tal punto llegó el problema, aunque en fin, los telespectadores lo recordarán, que hubo que legislar al respecto, es decir, donde las zonas forestales se prohibía ya por ley que fueran, que se podrían recalificar en una serie de años, ¿no? Se tuvo que llegar a ese extremo porque, en fin, la picaresca y la maldad, pues como tú bien dices, provocaban situaciones muy desagradables de que se le pegaba fuego al bosque para luego poder recalificar ese suelo y poder obrar allí, en fin, o especular con esa superficie. Efectivamente. Bueno, vamos terminando. Hay un par de datos de coronavirus en números, pero lo de ayer no nos sirvió porque, tal y como llegaron los datos, la Junta de Andalucía, la Consejería, reconoció que había habido un problema en la transmisión de datos, con lo cual, tanto los fallecidos, como fallecidos, sí, lamentablemente esos datos son inamovibles, pero los contagios desvirtúan un poco toda la historia. Es verdad que la tendencia va a la baja, como dice el diario ABC, no hay ningún distrito sanitario ya que supere los 500 casos por 100.000 habitantes. Córdoba ayer presenta una cifra que ojalá hoy se confirmaran, que son de 18, 19 casos solo. Es decir, que parece que la tendencia va a la baja, pero con reserva a ver cómo se van los datos compensando con los de fin de semana que salieron regular. Sí, yo creo que sí, que todo esto al final es consecuencia de las medidas que se están tomando, que desde luego la bajada no ha sido tan radical como fue en marzo, cuando se produjo el confinamiento total, pero las medidas que se están tomando yo creo que son muy similares prácticamente en todas las comunidades autónomas, como yo digo, porque al final nos ponemos a mirar una hora arriba, una hora abajo en la hora de un comercio, de un bar y demás, pero en cómputos generales son muy similares. Yo creo que empiezan a dar resultados aquí y en otras comunidades autónomas, con lo cual, pues bueno, abre un poco la esperanza de que, en fin, cuando llegue la Navidad, que es la idea en este caso de la Junta de Andalucía, que sigue con su teoría del grifo, como hablábamos el otro día, pues abrir un poco más el grifo y que haya un poco más de relación social, ¿no? Bueno, yo sería cauto y creo que en este caso, ya que se han tomado este tipo de medidas de restricción, debemos mantenerlas mientras que veamos que los casos van bajando, ¿no? Sí, porque además esto es un diente de sierra. Ahora abre el grifo y porque la cosa está abajo y como consecuencia de eso tendríamos una tercera ola seguro en febrero o marzo, seguro, dependiendo el rato, el tiempo que estén los grifos abiertos. Un último apunte, ya estamos fuera de hora. El Córdoba ha perdido sus opciones de recuperar los 2 puntos que perdió contra el Granada. Bueno, nadie se esperaba que nos diera la razón en el tribunal y al final se queda el empate, Córdoba 1, Granada, creo que fue 1-1 contra el Recreativo de Granada. El primero de la mala racha que lleva el Córdoba, o el segundo, fue el Murcia, el Granada y ahora el Sevilla. Sí, yo creo que, en fin, el proceso ya, sacarlo fuera de aquí y seguir otra vía jurisdiccional para dilucidar esto, pues bueno, está abierta, pero en fin, no creo ya que se vaya a seguir mucho insistiendo en esto, ¿no? Yo creo que el equipo se tiene que centrar, y ahora no lo contra los compañeros, se tiene que centrar en jugar mejor al fútbol, que luego es lo que tiene que hacer. Efectivamente. Hay mucha más información, como siempre les digo, les invito a que ahora bajen al kiosco, compren un periódico, información sobre festivales de guitarra, sobre la Diputación, sobre el deporte, sobre muchas cosas que hay en los periódicos. Como siempre, lean la prensa, infórmense, vean la tele, vean la radio y sigan la información de Córdoba. Gracias, Juan, te espero el martes que viene. Aquí estaremos, sin duda. Y gracias a ustedes, les espero yo mañana, miércoles. Les dejo como cada día con Fernando López Monzón y con todo CCF, donde se hablará seguro tanto de la sentencia, del dictamen que quita la razón al Córdoba, o no se la da, por mejor decir, y como decía Juan, de cómo el Córdoba tiene que salir de esta pequeña crisis. Fernando. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Efectivamente, va a ser el tema central del programa de hoy, de este Todo CCF, que va a arrancar en breve. Vamos a conocer esa última hora, en un día en el que el equipo descansa, después de volver ayer al trabajo en la Ciudad Deportiva, con más reuniones y con más careos sobre lo sucedido el pasado sábado y con reportajes porque hoy también hay partido de Copa del Rey, hay fútbol sala, juega el Córdoba Patrimonio ante el Mengíbar, una cancha de grato recuerdo
partido para el equipo que ahora entrena José González. Todo a partir de ya en Todo CCF.